Hay una verdad silenciosa oculta en el paisaje que te rodea. Algo tan obvio que la mayoría de la gente nunca se detiene a cuestionarlo. Y sin embargo determina cuánto tiempo puede sobrevivir una familia sin que los sistemas colapsen. Sin que los estantes se vacíen, sin que el esfuerzo consuma cada hora de vigilia, porque cada año, en todo el mundo, millones de personas se arrodillan en la tierra, presionan las semillas contra ella, las riegan, las cuidan, se preocupan por ellas y finalmente cosechan, solo para comenzar de nuevo, una y otra vez, repitiendo un ciclo que parece natural pero que en realidad es frágil, agotador e infinitamente dependiente del tiempo, el clima y el trabajo. Y lo inquietante no es que este sistema exista, sino que ha reemplazado silenciosamente algo mucho más antiguo, algo mucho más estable, algo que una vez alimentó a civilizaciones enteras sin exigir una replantación constante, sin exigir una lucha constante, algo que pidió paciencia una vez y luego recompensó esa paciencia durante generaciones, y ese algo son los árboles, no los árboles decorativos, no los que se plantan para dar sombra o estética, sino los árboles frutales. Sistemas disfrazados de organismos vivos, productores silenciosos que, una vez enraizados, continúan dando mucho después de que las manos que los plantaron ya no están, y sin embargo, la mayoría de la gente pasa junto a ellos sin comprender lo que ve, sin darse cuenta de que un solo árbol puede producir más que años de cultivo anual, sin darse cuenta de que la seguridad alimentaria nunca estuvo destinada a reiniciarse cada 12 meses, y que tal vez la forma en que cultivamos alimentos hoy en día no sea la más eficiente, sino simplemente la más inmediata, la más miope, la más desconectada del tiempo mismo. Imagínese por un momento salir a un espacio donde la comida no exige urgencia, donde no hay prisa por plantar antes de que termine la temporada, ni pánico por la falta de lluvia, ni temor a que una mala cosecha pueda borrar el esfuerzo de todo un año. Imagine en cambio un paisaje que produce a su propio ritmo, que se fortalece cada año en lugar de reiniciarse, que no se derrumba si uno se aleja de él por un tiempo, que continúa en silencio, casi con indiferencia, como si ya no lo necesitara, porque en verdad, una vez establecido, no lo necesita. Y ese es el poder oculto que se ha ido olvidando lentamente, reemplazado por sistemas que mantienen a la gente trabajando, dependiente. Y siempre a una temporada de empezar de nuevo, y cuanto más profundiza en esto, más empieza a parecer menos una coincidencia y más un cambio en el conocimiento, una pérdida gradual de la comprensión que una vez definió cómo los humanos interactuaban con la Tierra. Porque ahora mismo hay árboles que pueden alimentar a toda una familia, árboles que producen cientos de kilos de comida cada año, árboles que sobreviven a sequías que destruyen los campos, árboles que crecen en suelos que jamás podrían sustentar cultivos, árboles que producen alimentos que se pueden almacenar durante meses o incluso años sin un procesamiento complejo. Y sin embargo, rara vez se prioriza a estos árboles, rara vez se plantan, rara vez se habla de ellos en el contexto de la supervivencia real, y eso plantea una pregunta que persiste cuanto más se piensa en ella. ¿Por qué un sistema que alimenta a la gente durante siglos sería reemplazado por uno que exige trabajo constante cada año? Y una vez que esa pregunta echa raíces, se vuelve difícil de ignorar. Debido a que los cultivos anuales son inmediatos, responden rápidamente, dan resultados en cuestión de meses. Y eso es atractivo, especialmente en un mundo que valora la velocidad, pero esa velocidad tiene un precio, porque cada cosecha reinicia el sistema, cada año se convierte de nuevo en una carrera contra el tiempo, cada éxito es temporal y cada fracaso es catastrófico, mientras que los árboles operan en una escala completamente diferente, requieren paciencia, a veces años, a veces décadas, pero una vez que comienzan, no se detienen. No exigen ser replantados, no olvidan cómo producir, simplemente continúan, temporada tras temporada, aumentando silenciosamente su valor, convirtiendo el tiempo mismo en un aliado en lugar de un enemigo. Existe, por ejemplo, un árbol que muchas personas nunca han probado, no porque sea raro, sino porque no se adapta a las cadenas de suministro modernas, no se puede transportar fácilmente, se magulla, madura rápidamente, se resiste a ser comercializado y, sin embargo, en los lugares donde crece, produce abundantemente, de forma fiable, casi sin esfuerzo, dejando caer la fruta durante semanas en lugar de toda a la vez, alimentando a quien quiera que esté allí para recogerla, y este árbol no pide casi nada a cambio, crece en suelos pobres, tolera la sequía, resiste las plagas, requiere poco o ningún mantenimiento, una vez establecido, se convierte en una fuente constante de alimento durante décadas. Y lo que lo hace aún más extraordinario es que su fruta, cuando se seca, se convierte en algo completamente diferente, algo más poderoso, un alimento estable y rico en nutrientes.
Una reserva silenciosa de invierno que ha sustentado a las comunidades mucho antes de que existiera la refrigeración, y sin embargo, este árbol a menudo se pasa por alto. Se descarta como desordenado o sin importancia, simplemente porque no encaja en un sistema construido en torno al transporte y la apariencia en lugar de la resiliencia. Y luego están los árboles que no producen dulzura, sino algo mucho más importante, calorías. De esas que sustentan la vida cuando todo lo demás falla. Árboles que producen alimentos densos y ricos en energía que se pueden almacenar, transportar y utilizar en épocas en que no hay alimentos frescos disponibles. Estos árboles han moldeado la historia silenciosamente, han apoyado a poblaciones durante hambrunas, han proporcionado una alternativa cuando fallaban las cosechas de cereales, y lo han hecho no por su complejidad, sino por su constancia, porque una vez que empiezan a producir, lo hacen año tras año, requiriendo poca intervención, convirtiendo una sola plantación en décadas de seguridad. Sin embargo, en los sistemas modernos, estos árboles suelen ser reemplazados por cultivos que deben replantarse anualmente, cultivos que dependen en gran medida de condiciones cada vez más inestables. Hay árboles que prosperan donde otros mueren, árboles que soportan un calor tan intenso que agrieta la tierra, árboles que crecen en suelos que apenas pueden considerarse suelo, y aún así producen, aún generan alimentos que pueden almacenarse durante años. Aún ofrecen una fiabilidad que parece casi antinatural en comparación con los cultivos frágiles que requieren cuidados constantes, y estos árboles no son nuevos, se han cultivado durante miles de años, elegidos específicamente porque podían sobrevivir cuando nada más podía, y eso por sí solo cuenta una historia, porque los sistemas que perduran durante milenios no son accidentes, son el resultado de una cuidadosa selección, de conocimientos transmitidos, de la comprensión de lo que realmente sustenta la vida durante largos periodos de tiempo. Y luego están los gigantes, los árboles que tardan más en crecer, que exigen una paciencia a la que la mayoría de la gente ya no está acostumbrada, pero que a cambio ofrecen algo casi inimaginable, cientos y cientos de kilos de alimento cada año. No solo durante décadas, sino durante siglos. Árboles que sobreviven a generaciones, árboles que se convierten en parte de la tierra misma, alimentando no solo a una familia, sino a muchas, a lo largo del tiempo. Estos árboles fueron en su día fundamentales para civilizaciones enteras, no eran opcionales, eran esenciales. Se gestionaban, protegían y respetaban porque representaban estabilidad, continuidad y supervivencia. Sin embargo, hoy en día, a menudo se les considera demasiado lentos, demasiado a largo plazo, demasiado alejados de las necesidades inmediatas. Y ese cambio de percepción revela algo importante sobre cómo los sistemas modernos priorizan la velocidad sobre la resiliencia. Porque cuando plantas un árbol, no solo plantas para ti mismo, sino que plantas en una línea de tiempo que se extiende más allá de tu propia vida. Estás creando un sistema que producirá mucho después de que te hayas ido. Esta idea se ha vuelto cada vez más rara y se pasa por alto en un mundo que se centra en los resultados a corto plazo. Sin embargo, es precisamente este pensamiento a largo plazo el que permitió a las generaciones pasadas sobrevivir durante periodos de incertidumbre, porque no dependían únicamente de lo que podían cultivar en una sola temporada, sino que dependían de sistemas estratificados a lo largo del tiempo, cultivos anuales para las necesidades inmediatas, plantas perennes para el futuro cercano y árboles para la estabilidad a largo plazo. Fue esta combinación la que creó una verdadera seguridad alimentaria, no solo la supervivencia durante un año, sino la supervivencia a través de generaciones. Y quizás lo más sorprendente sea darse cuenta de lo sencillo que es el primer paso, porque plantar un árbol no requiere sistemas complejos, no requiere mantenimiento constante, requiere un momento, una decisión, la voluntad de invertir tiempo, y una vez tomada esa decisión, el sistema comienza, lentamente al principio, casi imperceptiblemente, y luego gradualmente, año tras año, se construye, se fortalece, expande su producción, hasta que finalmente se convierte en algo autosostenible, algo que ya no depende de ti de la misma manera, algo que continúa independientemente de si estás allí para gestionarlo. Y ahí es donde se produce el verdadero cambio, porque en ese punto, ya no estás cultivando en el sentido tradicional, estás manteniendo un legado. Pero hay un inconveniente, uno que no se puede evitar, uno que se vuelve más significativo. Cuanto más se espera, y ese es el tiempo mismo, porque cada año que pasa sin sembrar es un año de producción perdida que nunca se podrá recuperar. Un retraso que aleja aún más las cosechas futuras, una pérdida acumulativa que crece con cada temporada. Y es aquí donde la realidad se vuelve difícil de ignorar, porque mientras que los cultivos anuales se pueden plantar en cualquier momento,
Los árboles funcionan con un calendario diferente, requieren una acción temprana para brindar recompensas futuras, y eso crea una especie de urgencia que no es inmediatamente visible, pero que tiene un profundo impacto. Porque si un árbol tarda 10 años en dar fruto, plantarlo hoy significa tener comida dentro de 10 años. Pero esperar 10 años para plantarlo significa tener comida dentro de 20, y esa brecha no se puede cerrar. No se puede apresurar, no se puede compensar con esfuerzo, y una vez que se comprende eso, la importancia de empezar ahora se vuelve innegable, no por una necesidad inmediata, sino por la realidad futura, porque los sistemas que sustentan la vida a largo plazo no se pueden construir instantáneamente, hay que cultivarlos, y el crecimiento lleva tiempo. Así pues, la pregunta cambia, de que se puede cosechar este año, a que se puede mantener durante décadas, de que se puede producir rápidamente, a que se puede contar de forma constante. En ese cambio, comienza a formarse una perspectiva diferente, una que valora la paciencia, que reconoce el poder de los sistemas que mejoran con el tiempo, que ve a los árboles no como elementos pasivos del paisaje, sino como participantes activos en la supervivencia, la resiliencia y la continuidad. Porque la verdad es que la tierra recuerda lo que se siembra en ella, y lo que elijas sembrar hoy determina no solo lo que cosecharás, sino también lo que otros heredarán. En un mundo cada vez más incierto, cada vez más dependiente de sistemas frágiles, ese tipo de estabilidad no solo es valiosa, sino esencial. Y quizás por eso este conocimiento alguna vez fue tan importante, por eso se transmitió, por eso se conservó, y por eso su pérdida ha dejado un vacío tan grande en la forma en que las personas se relacionan con la comida. Porque sin sistemas a largo plazo, la supervivencia se convierte en un esfuerzo constante, un ciclo sin descanso, una dependencia de condiciones que no siempre se pueden controlar. Y, sin embargo, la solución ha estado aquí todo el tiempo, creciendo silenciosamente, esperando ser comprendida de nuevo, esperando que alguien reconozca que plantar un árbol no es solo un acto de jardinería, es un acto de previsión, un acto de resiliencia, un acto de elegir una relación diferente con el tiempo, una que no se reinicia cada año, una que no exige empezar de cero constantemente, una que se construye, lenta pero seguramente, hasta convertirse en algo que perdura. Porque, al final, la diferencia entre plantar cultivos anuales y plantar árboles no radica solo en lo que cosechas, sino en cómo vives, en si eliges un sistema que requiere un esfuerzo constante o uno que eventualmente se sostiene por sí mismo, en si te enfocas solo en el presente o inviertes en el futuro, en si continúas un ciclo que se reinicia cada año o creas algo que crece más allá de tu propia vida. Y una vez que ves esa diferencia con claridad, una vez que entiendes lo que realmente está en juego, la decisión deja de ser una cuestión de jardinería y se convierte en una cuestión de legado. Deja de ser una cuestión de supervivencia hoy y se convierte en una cuestión de supervivencia a través de las generaciones. Y en ese punto, la única pregunta real que queda no es si estos árboles pueden alimentarte, sino si estás dispuesto a plantar algo ahora de lo que quizás nunca te beneficies por completo, sabiendo que alguien más lo hará, sabiendo que el futuro que creas comienza con una sola elección hecha hoy. Y una vez que esa comprensión se asienta, algo cambia silenciosa pero permanentemente, porque empiezas a ver el tiempo no como algo contra lo que estás compitiendo, sino como algo con lo que puedes trabajar, algo que puede potenciar tus esfuerzos en lugar de anularlos. Y ahí es donde la capa más profunda de este sistema oculto comienza a revelarse, no solo en los árboles mismos, sino en cómo interactúan con todo lo que los rodea, cómo dan forma al entorno, cómo crean condiciones que sustentan la vida mucho más allá de su propio rendimiento. Porque un verdadero árbol frutal nunca es solo una fuente de fruta o nueces. Es un punto de anclaje vivo en una red mucho más grande, una que estabiliza el suelo, capta agua, modera la temperatura y aumenta silenciosamente la fertilidad año tras año, convirtiendo incluso la tierra pobre en algo más productivo con el tiempo. Y eso es algo que los cultivos anuales simplemente no pueden hacer a la misma escala. Si uno camina por una zona que se ha dejado crecer de forma natural, donde los árboles han tenido décadas para establecerse, empieza a notar una diferencia difícil de explicar al principio. El aire se siente más fresco, el suelo más suave, hay una sensación de abundancia silenciosa que no depende de un esfuerzo visible. Y eso se debe a que el sistema bajo nuestros pies trabaja constantemente. Las raíces se extienden profundamente en la tierra, extrayendo nutrientes de capas a las que las plantas anuales nunca pueden acceder, las hojas caen y se descomponen, alimentando el suelo en un ciclo que no requiere intervención, la humedad se retiene por más tiempo, se previene la erosión, y todo esto sucede sin que nadie tenga que replantar, sembrar o reconstruir el sistema cada año.
Y es aquí donde la idea de seguridad alimentaria se transforma en algo mucho más poderoso. Algo que no se trata solo de producir alimentos, sino de crear un entorno donde la producción de alimentos sea más fácil, más estable y menos dependiente de insumos constantes. Porque cuando un árbol madura, no solo te da su cosecha, sino que cambia las condiciones a su alrededor. Crea sombra que protege a las plantas más pequeñas, da cobijo a insectos beneficiosos, reduce el estrés del viento, genera una especie de resiliencia natural en la propia tierra y con el tiempo, varios árboles comienzan a conectar estos efectos, formando lo que es esencialmente un sistema autorreforzante. Uno que se vuelve más fuerte con la edad en lugar de debilitarse, uno que requiere menos esfuerzo en lugar de más, y esta es la parte que rara vez se discute. La parte que va más allá de los rendimientos individuales y entra en el ámbito de los ecosistemas. Porque una vez que tienes suficientes árboles trabajando juntos, ya no solo estás cultivando alimentos. Estás creando un sistema vivo que se sostiene a sí mismo. Y es aquí donde la idea de supervivencia adquiere un significado diferente. Porque la supervivencia no se trata solo de tener suficiente comida en una sola temporada, sino de tener sistemas que sigan funcionando incluso cuando las condiciones no son ideales. Incluso cuando cambian los patrones climáticos, incluso cuando los recursos se vuelven limitados, y los árboles, especialmente aquellos elegidos cuidadosamente por su resistencia, ofrecen un nivel de estabilidad difícil de replicar con cultivos de ciclo corto, porque están diseñados por la naturaleza para perdurar, para adaptarse, para sobrevivir durante años que destruirían a plantas más frágiles. Y esa resistencia se traduce directamente en fiabilidad, en el tipo de consistencia que se vuelve invaluable cuando aumenta la incertidumbre. Existen relatos, dispersos por diferentes partes del mundo, de comunidades que sobrevivieron no porque tuvieran la mejor tecnología o las mayores reservas de grano, sino porque tenían árboles, huertos plantados por generaciones anteriores, arboledas que continuaron produciendo incluso cuando otras fuentes de alimento fallaron, y estas historias no son mitos. Son realidades históricas. Momentos en los que la visión a largo plazo demostró ser la diferencia entre la escasez y la supervivencia. Y sin embargo, estas lecciones rara vez se destacan hoy en día. Tal vez porque no se ajustan a sistemas que priorizan la velocidad, la eficiencia y los beneficios inmediatos. Pero si se observa con atención, el patrón se vuelve claro: quienes invirtieron en árboles invirtieron en el tiempo mismo, y el tiempo los recompensó. Y luego está otra capa, una que a menudo se pasa por alto porque no es inmediatamente visible, y es el cambio emocional y psicológico que conlleva construir algo que perdure más allá de la propia vida. Porque hay un tipo diferente de significado en plantar un árbol que sabes que te sobrevivirá. Un tipo diferente de conexión con la tierra, una sensación de que estás participando en algo continuo en lugar de temporal. Y eso cambia la forma en que te acercas no solo a la comida, sino a la vida misma, porque empiezas a pensar en plazos más largos, a considerar el impacto de tus acciones no solo hoy, sino dentro de décadas, y esa perspectiva, una vez adquirida, es difícil de perder. Porque en un mundo que a menudo se siente incierto, donde los sistemas pueden cambiar rápidamente y la estabilidad puede parecer frágil, hay algo reconfortante en crear una fuente de alimentos que no dependa de esos sistemas. Algo tranquilizador en saber que, independientemente de lo que suceda en otros lugares, hay raíces en la tierra que seguirán produciendo, que seguirán creciendo, que seguirán ofreciendo algo tangible y fiable, y ese tipo de seguridad no se reemplaza fácilmente con la comodidad o la rapidez. Y sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar de la evidencia, la historia, la practicidad, la simplicidad del primer paso, mucha gente sigue dudando, sigue postergando, sigue diciéndose a sí misma que empezará más tarde, cuando tenga más tiempo, más espacio, más certeza. Pero la realidad sigue siendo la misma. Cada año de retraso es un año que no se puede recuperar. Un año en el que el crecimiento podría haber ocurrido pero no ocurrió. Un año que aleja aún más las cosechas futuras, y es aquí donde regresa la silenciosa urgencia, no como pánico, sino como claridad, porque cuanto más se espera, más tarda el sistema en empezar, y cuanto más tarda en empezar, más se tarda en obtener beneficios. Así pues, la cuestión no es si puedes plantar árboles, sino si estás dispuesto a empezar. Aunque los resultados no sean inmediatos, aunque la recompensa parezca lejana, aunque el proceso requiera paciencia en un mundo que rara vez la fomenta, porque una vez que empiezas, una vez que esos primeros árboles están en la tierra, el sistema empieza a construirse, lentamente al principio, casi invisiblemente, pero inevitablemente, y esa inevitabilidad es lo que lo hace poderoso. Porque a diferencia de
Los cultivos anuales que hay que reiniciar, este sistema continúa, crece, se multiplica. Se convierte en algo en lo que las futuras versiones de ti, y las futuras generaciones más allá de ti, confiarán. Y quizás esa sea la comprensión más importante de todas, que plantar un árbol no se trata solo de comida, sino de cambiar tu relación con el tiempo, con el esfuerzo, con la tierra misma. Se trata de salir de un ciclo que exige renovación constante y entrar en uno que recompensa la paciencia y la previsión. Se trata de elegir construir algo que no termina contigo, algo que continúa, silenciosa y constantemente, mucho después de que haya pasado el momento de la plantación, y una vez que se toma esa decisión, una vez que se da ese primer paso, todo lo demás comienza a alinearse. Porque el sistema ya está diseñado para hacer el resto, todo lo que se necesita es que alguien comience. Y al final, cuando todo se reduce a su forma más simple, lo que queda no es solo una lista de árboles o una estrategia para cultivar alimentos, sino una decisión sobre cómo quieres que se desarrolle tu futuro. Si continúas viviendo dentro de un ciclo que exige tu atención cada año, o si comienzas a construir algo que poco a poco elimine esa presión, algo que se fortalezca a medida que envejeces, algo que permanezca en pie incluso cuando no estés allí para cuidarlo, y esa decisión, aunque parezca pequeña en el momento, tiene un peso que va mucho más allá de lo que la mayoría de la gente imagina, porque no se trata solo de lo que comerás la próxima temporada, sino de lo que seguirá creciendo dentro de décadas, cuando las circunstancias hayan cambiado, cuando los recursos sean diferentes, cuando el mundo ya no se vea como se ve hoy. Debido a la silenciosa inevitabilidad que caracteriza a los árboles, una cualidad ineludible una vez que se la observa con detenimiento, no se apresuran, no entran en pánico, no intentan producirlo todo a la vez, simplemente crecen, de forma constante y consistente, respondiendo al tiempo de una manera que parece casi ajena a la urgencia humana. Sin embargo, es precisamente esa paciencia lo que los hace poderosos, porque mientras todo lo demás se reinicia, mientras los sistemas colapsan y se reconstruyen, mientras las personas luchan por mantenerse al día con ciclos que nunca terminan, el árbol permanece, añadiendo otro anillo, otra capa, otra temporada de crecimiento que lo acerca a su plena producción, a convertirse en algo que ya no necesita ser cuidado de la misma manera, algo que comienza a dar más de lo que jamás requirió. Y si llevas esa idea hasta sus últimas consecuencias, empiezas a ver algo más profundo, algo que va mucho más allá de la comida, porque lo que realmente estás plantando no es solo una fuente de calorías o nutrientes. Estás plantando estabilidad, continuidad, una especie de resistencia silenciosa contra la incertidumbre, y esa resistencia no proviene de la fuerza o el control, sino de la alineación con un sistema que ya ha demostrado su valía durante miles de años, un sistema que no depende de un aporte constante, que no falla por completo cuando cambian las condiciones, que se dobla, se adapta y continúa, y en un mundo donde tantas cosas parecen frágiles, ese tipo de resiliencia se convierte en algo casi invaluable. Siempre habrá razones para esperar, razones para demorar, razones que parezcan válidas en el momento, porque plantar algo que tarda años en dar resultados requiere un tipo de pensamiento diferente, una voluntad de actuar sin recompensa inmediata, una voluntad de confiar en un proceso que se desarrolla lentamente, y eso puede resultar incómodo, especialmente cuando todo a tu alrededor está diseñado para ofrecer resultados rápidos. Pero la verdad sigue siendo la misma, el tiempo pasará. Independientemente de lo que hagas, las estaciones vendrán y se irán tanto si plantas como si no. Y la única diferencia es si algo está creciendo durante ese tiempo o no, si esos años están construyendo algo o simplemente se escapan sin que te des cuenta. Y quizás lo más poderoso de toda esta idea es que no requiere perfección, no requiere una extensión de tierra enorme ni un nivel de conocimiento experto, comienza con algo simple, algo casi insignificante en la superficie, un solo árbol, plantado en la tierra, al que se le da el cuidado justo para que se establezca, y luego se le deja hacer lo que siempre estuvo destinado a hacer, y a partir de ese único acto, todo lo demás comienza a expandirse, porque un árbol se convierte en dos en varios, y con el tiempo, lo que comenzó como una pequeña decisión se convierte en un sistema, una red de productores vivos que transforman el espacio que los rodea en algo completamente diferente, algo que ya no depende de la replantación constante, algo que comienza a parecerse al tipo de abundancia que alguna vez existió naturalmente antes de que los sistemas se fragmentaran. Porque si te imaginas estar dentro de unos años, en un lugar donde esos árboles hayan madurado, donde las ramas estén cargadas de fruta, donde las nueces caigan temporada tras temporada, donde el suelo sea más fértil, más fresco y más vivo que antes, empiezas a comprender la magnitud de lo que es posible, no en teoría, sino en la realidad,
Porque esto no es un concepto, es algo que ya se ha hecho antes. Algo que todavía existe en partes del mundo donde este conocimiento nunca se perdió del todo. Y esos lugares sirven como un silencioso recordatorio de que el sistema sigue funcionando, que siempre ha funcionado y que está disponible para cualquiera que esté dispuesto a empezar. Y entonces, casi sin darnos cuenta, la perspectiva cambia de nuevo, porque ya no se trata solo de ti. Ya no se trata solo de lo que cosecharás o comerás, sino de lo que queda después de que te hayas ido, de lo que continúa sin ti, de la idea de que alguien más, dentro de unos años, podría estar bajo un árbol que plantaste, podría recoger comida de algo que iniciaste, podría beneficiarse de una decisión que tomaste mucho antes de que llegaran. Y hay algo profundamente reconfortante en ese pensamiento, algo que te reconecta con una línea de tiempo que se extiende más allá de tu propia experiencia, algo que transforma un simple acto en algo mucho más significativo. Porque las civilizaciones que perduraron no dependieron únicamente de lo que se podía producir rápidamente, sino que invirtieron en lo que duraría, plantaron huertos, gestionaron arboledas, comprendieron que la verdadera seguridad proviene de sistemas que siguen funcionando a través de las generaciones. Y aunque gran parte de ese conocimiento se ha desvanecido, reemplazado por métodos más rápidos e inmediatos, los cimientos no han desaparecido, siguen aquí, esperando ser reconocidos de nuevo. Esperando ser reconstruidos, árbol a árbol. Así pues, la elección se vuelve tan clara que resulta casi imposible ignorarla una vez que se comprende por completo, se puede seguir operando dentro de un sistema que se reinicia cada año, que exige un esfuerzo constante y ofrece solo resultados temporales. O se puede empezar a crear algo que crezca más allá de ese ciclo, algo que se construya sobre sí mismo, algo que convierta el tiempo en una ventaja en lugar de una limitación. Y aunque ambos caminos pueden proporcionar alimento, solo uno de ellos crea un legado. Y ese legado no requiere grandes gestos ni condiciones perfectas, comienza discretamente, con una decisión tomada hoy, con la voluntad de plantar algo que no revelará todo su valor de inmediato, con la comprensión de que los sistemas más poderosos suelen ser los que más tiempo tardan en desarrollarse. Y una vez tomada esa decisión, una vez plantado el primer árbol, el futuro comienza a cambiar de una manera irreversible, porque el crecimiento ya ha comenzado. El tiempo ya se está utilizando y el sistema ya está avanzando. Y tal vez esa sea la forma más sencilla de entenderlo, no como una estrategia compleja o una meta lejana, sino como un cambio de rumbo, un alejamiento del reinicio constante y un acercamiento a la construcción continua, un alejamiento del pensamiento a corto plazo y un acercamiento a algo que perdure, y una vez que se da un paso en esa dirección, incluso de la manera más pequeña, todo lo demás comienza a seguir. Porque la tierra responde, los árboles crecen y el sistema, una vez puesto en marcha, hace exactamente lo que siempre fue diseñado para hacer. Así que, en este preciso instante, sabiendo lo que es posible, lo único que queda es la elección misma. Esperar o empezar, dejar pasar otro año sin crecimiento o aprovecharlo. Permanecer dentro de un ciclo que termina cada estación o entrar en uno que continúa mucho después de que te hayas ido. Y aunque la decisión pueda parecer insignificante, su impacto es enorme, porque dentro de unos años, cuando esos árboles estén en pie, produciendo y perdurando, la diferencia entre empezar y esperar será imposible de ignorar. Y la verdad quedará clara de la forma más sencilla imaginable, el mejor momento para plantar fue hace mucho tiempo. Pero el segundo mejor momento, el único que aún existe, es ahora mismo.